Buenas noches, mi nombre es Owen Omar García García del grupo 108 de Enfermería General y el tema del cual les vengo a hablar hoy es sobre el impacto del COVID-19 en el medio ambiente mundial, o como está escrito en inglés, Impact of COVID-19 Pandemic of the World Environment. Comencemos. Con el avance de la pandemia provocada por el coronavirus, muchas ciudades en todo el mundo adoptaron la cuarentena o campañas estimulando que las personas no circulen innecesariamente. Fábricas cerradas, autopistas vacías, calles desérticas son estampas que se repiten en todo el mundo a medida que la pandemia de coronavirus avanza inexorablemente. El paro brusco de las actividades humanas tiene paradójicamente un gran beneficiado, el medio ambiente. El descenso en la cantidad de desplazamientos en vehículos a motor, la disminución de la producción industrial y el consumo se traduce en menos contaminación, aguas más limpias y cielos más claros. Desde China hasta Venecia, Barcelona o Madrid, estos son algunos de los efectos secundarios positivos de la crisis sanitaria. Los datos son contundentes. La pandemia del coronavirus ha generado la mayor caída de la emisión de CO2 de la que se tenga registrada en la historia. Ninguna guerra, ninguna recesión, ninguna otra pandemia ha tenido un impacto tan dramático en las emisiones de CO2 durante el último siglo como el que lo ha logrado el COVID-19 en pocos meses. En los últimos 100 años, varias crisis han significado una disminución en las emisiones de CO2 derivadas del uso del petróleo, gas y carbón. Así ocurrió durante la epidemia de gripe española, la Gran Depresión y el fin de la Segunda Guerra Mundial. El CO2 o dióxido de carbono es un gas inodoro e incoloro que se desprende de la respiración de las combustiones y en algunas fermentaciones. El dióxido de carbono casi siempre se encuentra en un ser vivo. Al momento, como por ejemplo en el ser humano o en cualquier persona que respire o animal, al momento de respirar, el cuerpo libera dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es importante para las plantas para llevar a cabo la fotosíntesis, así como cierto tipo de cianobacterias para su proceso de obtención de energía. Como podemos ver aquí en la gráfica, son las emisiones globales del dióxido de carbono desde 1900 hasta el 2020. Desde 1900 a 2020 hemos visto que ha incrementado demasiado y incluso en el 2020, gracias a la pandemia, ha disminuido un 34% como se tenía previsto antes. El paro provocado por la cuarentena frente al coronavirus causa estragos en la economía, pero beneficia al medio ambiente. Estos son algunos ejemplos de cómo se ha reducido la contaminación en los últimos días. Hay menos aviones en los cielos y menos autos en las vías. De este lado podemos ver, es una imagen de un aeropuerto antes del coronavirus o antes de la pandemia. Y este es un aeropuerto en la pandemia. Podría decirse que gracias a la pandemia, los cielos están menos contaminados y las aves pueden volar libres sin miedo a ser arrasadas por las hélices de un avión o un helicóptero. De este lado es una ciudad repleta de gente antes de la pandemia y esta es una ciudad después de la pandemia. El consumo de energía también ha bajado, como podemos apreciar en Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Perú y Uruguay. Podemos ver que en las primeras semanas de marzo del 2020 era más alto, pero en las primeras semanas de abril disminuyeron más de lo previsto.
La NASA ha detectado desde el espacio la disminución de gases contaminantes en la atmósfera. En esta imagen podemos ver lo que es el país de Estados Unidos. De este lado podemos ver que desde marzo del 2015 al 2017 los gases que contaminan el planeta disminuyeron a la fecha que es el 2019 y 2020. De este lado podemos ver también algunas imágenes donde está en junio del 2019 y en junio del 2020, aunque al parecer se la comió la imagen. Los sismólogos han notado que el planeta incluso está vibrando menos. Como ya todos saben, el planeta siempre está en movimiento y siempre está vibrando. Y una de las razones por las cuales vibra es porque las personas, los seres humanos que viven en lugares demasiado grandes como en ciudades, hacen que vibre, hacen que se mueva la tierra como si estuviera siempre temblando. Como podemos apreciar en esta gráfica, podemos ver que desde el 2 de marzo estaba normal, porque fue cuando inició la pandemia. Pero el 25 de marzo ya empezó a sentir que empezó a disminuir, y en abril del mismo año podemos ver que bajó demasiado por los encierros que tuvo la gente en todo el mundo. En las redes sociales circulan imágenes de aguas que se ven más cristalinas y animales que ahora pasean felices por las ciudades sin humanos a su alrededor. Como podemos ver aquí, son patos que caminan libremente por las calles, al igual que los monos que están en la ciudad. Aquí podemos ver otros patos que están en el mar, pero están un poco más libres que cuando habían personas merodeando por ahí. En algunos países ya se han comenzado a ver iniciativas en favor del ambiente impulsadas por el coronavirus. En París, por ejemplo, se están habilitando 650 kilómetros de ciclovías Corona. En Milán se anunció un ambicioso plan para reducir el uso de autos y priorizar a peatones y ciclistas como respuesta a las crisis causadas por el virus. El brote diseminado de enfermedad por el coronavirus COVID-19, que inició hace unos meses en Wuhan, China, ha ocasionado que los diferentes gobiernos del mundo tomen medidas con el fin de controlar su propagación, dado su carácter de pandemia. Medidas que, además de las consecuencias nefastas a la salud humana, han generado una serie de impactos positivos al ambiente después de todo. Existe la posibilidad de que todo este globo de oxígeno que ha fomentado COVID en el ambiente termine siendo perforado, ya que el mundo podría comenzar a recuperar el tiempo perdido. Por ejemplo, existe la posibilidad de que los consumidores sobrecompensen volando más y comprando más. Por lo tanto, las fábricas producirán el exceso para satisfacer la demanda, y esto sería perjudicial, significando un impacto negativo de COVID en el ambiente. El alivio climático está directamente vinculado en la reducción drástica de las actividades cotidianas e industriales de la población. Es curioso pensar que la desaceleración de la movilidad de las personas, además de promover el cuidado de nuestra salud, también está dando un resultado muy positivo para nuestro planeta y nuestro medio ambiente. Cuidar el planeta en el que vivimos es posible gracias al aporte fundamental de cada uno de sus habitantes y de las decisiones que tomamos cotidianamente. Nuestra misión es asegurarnos que los problemas ambientales no se olviden cuando termine la pandemia, y para ello habrá que utilizar esto como una oportunidad para adaptarnos a nuevos momentos. Desde mi punto de vista, el COVID-19 nos ha traído muchas cosas trágicas, como por ejemplo la pérdida de
la pérdida de un ser querido, el, el no poder, el no poder soportar estar encerrado todo el tiempo, el querer salir. Pero desde otro punto de vista, yo diría que está bien para el medio ambiente, porque como vemos ahora, algunos animales como por ejemplo en los bosques, ya que no han talado los árboles, animales de esos lugares han vivido en paz por el momento. Pero el problema va a ser cuando volvamos a estar normal, porque como ya había dicho antes, a veces si volvemos a estar en la normalidad y trabajar, o por ejemplo las personas que talan árboles, va a ser mucho peor que a como era antes, porque afectará el doble. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.